Ok, está en turno esa respuesta. Adelante, Mire, señor rector. fueron inversiones requeridas por la UAS y por la sociedad dominicana. No fue una ni dos veces que la población de Bonao exigió, reclamó, luchó por la construcción de este recinto. En el caso de la biblioteca, ese fue un proyecto que inició en la gestión del doctor Ravelo, cuando aportó de su sueldo, creo que fueron 300 pesos como inicial para construir una biblioteca. En el caso de la torre administrativa, ese fue un proyecto que inició cuando la ingeniera Mercedes Sabater de Macarrulla dirigía la Oficina de Planificación Universitaria. En el caso de los laboratorios tecnológicos de ingeniería, fue un proyecto que inició hace 40 años y que se convirtieron en ruinas, y ahora fueron desarraigadas esas ruinas y construido un laboratorio tecnológico que incluye el Instituto Sismológico Universitario. En el caso del aula magna, eso es el edificio emblemático de la universidad, que a propósito le explico, fue construida simbolizando uno de los dos tipos de vivienda que tenían los taínos. Los taínos tenían una vivienda para los caciques y una vivienda para el pueblo, digamos. Entonces, la vivienda del pueblo es la que simboliza el aula magna, y esa aula magna tenía un deterioro avanzadísimo. El hecho de haberla restablecido fue una obra muy importante. La remodelación de ciencias económicas y sociales también. El caso del parqueo, que fue lo que más se ha criticado, esa obra pudo esperar hasta que se construyeran las aulas. Porque nadie la pidió esa obra. No. Sí era importante, incluso es tan importante que la estamos usando ahora. Lo que yo he dicho es, pudimos mejorar primero las aulas y después el parqueo, aunque el parqueo es importante. También, perdón, señor rector, la han estado utilizando, y eso está muy bien porque las obras son precisamente para eso, como también fue utilizada en algunos momentos para dar clases, porque lamentablemente las condiciones de las aulas de algunos edificios de la UAS no eran las más adecuadas. O sea, al gobierno del presidente Fernández nadie le pidió un parqueo para la UAS. Usted ha dicho que este centro se lo pidió, este centro se lo pidió la comunidad y otros centros en diferentes partes del país, y que uno lo ve bien. Está bien que se haya hecho esa inversión porque la UAS y los estudiantes de escasos recursos de este país se lo merecen. Ahora, nadie le pidió un parqueo al gobierno de Leonel Fernández en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, señor rector, y disculpe. Bueno, muy bien. Yo como rector, cuando llegué a la rectoría, recibí el parqueo hecho, no lo podía destruir. Entonces, le hemos dado un uso al parqueo, que es parte de un proyecto de reordenamiento del campus central. La diferencia es que pudo ir primero la remodelación de dos facultades que nos faltan, como es Humanidades y Ciencia de la Salud, pero bueno, ya está hecho. Entonces, la otra pregunta con relación al tema del fuero. Mire, la universidad latinoamericana ha evolucionado y ha pasado varias etapas. Teníamos la universidad de la dictadura, la universidad escolástica en manos de la iglesia, que no permitía, digamos, el estudio de las ciencias. De manera tal que al surgir el siglo de las luces, con el Renacimiento, surgió también un cambio en las universidades, y no fue ajeno a América. Entonces, en 1918 se produjo en Argentina un cambio de una universidad secuestrada por la élite a una universidad que reclamó democracia, participación, apertura, autonomía, cogobierno, respeto a la diferencia ideológica, estudio de las ciencias. Esa reforma introdujo el concepto de respeto a los recintos, porque en un gobierno como era entonces, donde había una dictadura férrea, no era posible para un intelectual, un profesor, expresarse con libertad académica y con libertad ideológica en las aulas. Eran muchos países en los cuales un profesor era perseguido porque dictó una cátedra que se consideraba insultante al gobierno. En el caso de nuestro país, se conoce que en la dictadura había un cuerpo de inteligencia interno que llevaba al dictador absolutamente todo lo que ocurría en cada aula de clase. Entonces,
a partir del 61, con el ajusticiamiento de Trujillo, ajusticiamiento, se aprobó una ley, que fue la de autonomía, y otra ley que incluía el fuero. Posteriormente, la ley del fuero fue eliminada, aunque la universidad conserva el fuero en su estatuto orgánico. ¿Y para qué es el fuero? ¿Para que cualquiera entre a la universidad y quede impune cualquier acto delincuencial? No. El fuero es para proteger a la comunidad académica en su libertad de expresión, para que la libertad de cátedra se exprese sin ningún tipo de restricción, para que un docente, por el hecho que haga un enfoque económico distinto al que el gobierno de turno considere, no sea perseguido, para que un docente, como ocurrió en los 12 años, por el hecho de profesar una ideología de izquierda, no sea perseguido. El fuero es para que una autoridad externa, no sea gubernamental o no penetre a la universidad sin el permiso correspondiente. Por eso en 1900, cuando se aprobó la Ley de Autonomía 57-78, dice que los recintos de la UAS son inviolables por las fuerzas públicas, a menos que lo solicite una autoridad competente. En 1966 se aprobó el Estatuto Orgánico, que dice igual, que los recintos son inviolables a menos que lo solicite el Consejo Universitario. Y en la reforma del Estatuto Orgánico del año 2000 se incluyó que los recintos son inviolables, ¿verdad?, que no puede penetrar a la fuerza pública a menos que lo solicite el Consejo Universitario o el rector en el caso que considere que está en peligro la vida y los bienes de los universitarios. Señor rector, dos precisiones que quisiera, con toda la consideración y respeto que nos merece como rector de mi universidad, me precisara, y dos inquietudes. Una es con relación a lo que establecía usted mismo y nuestro amigo y hermano Daniel García Archiva. La Universidad Autónoma es la universidad del Estado y es una responsabilidad del jefe del Estado. No necesita el jefe del Estado que el rector le pida una entrevista, así como no necesita un padre supervisar a un hijo, que lo autoricen. Es decir, si el presidente Leonel Fernández no le recibió, pues el defecto y el irrespeto a la institución no es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es de su condición de jefe de Estado de todos los dominicanos, si era que así se consideraba. Esa precisión al respecto. ¿Un discurso o usted una pregunta? Lo otro es, señor rector, yo veo aquí acusaciones de privatización, planes para privatizar la universidad, con relación a lo que ha sido la revisión de tarifas. Pero conozco un documento en el que en el año 1967 se hizo una revisión de tarifas. En el año 1973 se hizo una revisión de tarifas. Señores, una familia que ganaba 300 pesos mensuales, el pago por matriculación era de 5 pesos, el pago por un crédito era de 1 peso, y si seleccionaba 21 créditos, pagaba 21 pesos. Eso es en el año 1973. Y vemos que también se hicieron revisiones en el año 1963, 67, 67, nada más y nada menos que rectores como Julio César Castaños Espaillat, Julio César Castaños Espaillat de nuevo, Andrés Aybar Nicolás, el profesor Yotin Curi, en 3 oportunidades, el distinguido ciudadano de la República, profesor Hugo Tolentino Di, el profesor Guarocuya Batista del Villar, distinguido académico y maestro de la medicina dominicana, el doctor José Joaquín Vidó Medina en una ocasión, el doctor José Joaquín Vidó Medina en otra ocasión, el doctor Porfirio García Fernández y el doctor Mateo Aquino Febrillet, quien plantea una revisión a niveles realmente coherentes con lo que son nuestras lastimosas condiciones de pobreza, exclusión
social y marginalidad en que vive la mayoría del pueblo dominicano. ¿En qué se puede fundamentar entonces estos argumentos de intenciones privatizadoras? Bueno, mire, 1, 2, ¿se oye? Mire, yo pienso que eso se debe al discurrir político, porque siempre usar una consigna que caiga bien resulta útil, porque tal y como usted ha leído, doctor Palacios, la universidad experimentó una transformación en 1966 como resultado de la Guerra de Abril. Surgió el movimiento renovador y ese movimiento renovador aprobó un estatuto orgánico en 1966 que establece de dónde provienen los fondos que debe tener la universidad. En primer lugar, de la ley que la sustenta, la ley 5778 en ese momento, y en segundo lugar establece de las tarifas que pagan los estudiantes por concepto de matrícula y derechos académicos. Entonces, en ese momento, si alguien privatiza, si aplicar tarifas es privatizar, entonces comenzó privatizada la UAS con el propio movimiento renovador. No es correcto que se privatice, ni es correcto que con ellos se privatice. En el 67 se aprobaron las primeras tarifas. ¿Qué se le cobraba a un estudiante en 1967? Había 3 categorías. Los estudiantes que provenían de familias con ingreso promedio hasta 300 pesos mensuales. Los estudiantes que venían familia que tenían ingreso de 301 a 500 y familias que tuvieran ingreso de 501 a 1000. Para el primer nivel de las familias más pobres se estableció una tarifa por matriculación de 15 pesos a cada estudiante. ¿Qué significaba 15 pesos en 1967? Significaba el 25% del sueldo mínimo, que eran 60 pesos mensuales. Pero además de la matriculación, tenía que aportar 3 pesos por cada asignatura que inscribiera. Si un estudiante en 1967, que venía de la familia más pobre, inscribía 7 asignaturas, que hoy es el promedio de 21 créditos, más o menos lo que toman los muchachos, en el 67, 7 asignaturas era 21 pesos, más los 15 de matriculación, el estudiante estaba aportando 36 pesos por el semestre. Esos 36 pesos en 1967, hoy son $36, con el cambio absoluto, porque serían $36 con menor poder adquisitivo. Pero haciendo abstracción de ese poder adquisitivo, suponiendo que es el mismo poder adquisitivo, serían $36, que multiplicado a la tasa de 39,15 o 39,20, hace aproximadamente 1.350 pesos por el semestre. La tarifa que se ha puesto hoy para los estudiantes que vienen, ya no de familias con ingreso promedio, sino ahora se clasifica por procedencia de centro de estudio. El menor nivel es los estudiantes que vienen del liceo público, equivalente a los 67, es 20 pesos el crédito. Si un estudiante toma 20 créditos, entonces lo que está aportando es 400 pesos el crédito, equivalente a 7 materias, igual que en 67. Y se le suma 500 pesos por derecho de matriculación. En total estará pagando 900 pesos. En 2012, comparado con 1967, ese mismo estudiante pagaba 1.350 pesos. Entonces, ni siquiera esa tarifa indexa lo que era la tarifa en el 67. Ahora bien, el Consejo Universitario decidió, porque la verdad hay que decirla, la nueva Constitución de 2010 establece la gratuidad de la educación y establece que el Estado financia solo la educación superior pública. Ahora, ¿qué ha ocurrido, señores? Nosotros, la UAS no ha recibido nunca el cumplimiento de la ley. En 2011, nosotros asumimos la rectoría en febrero. Recibimos el presupuesto de 2011 igual que de 2010. No hubo incremento y la universidad recibe cada semestre más estudiantes. Se distribuyó un presupuesto... ¿Cuál era el presupuesto? En 2010, 4.100 millones.
¿Se ejecuta el presupuesto? Sí, no, lo que el gobierno le asigna se le entrega mensual, ahí no hay falla. Ahora, en 2011 se distribuyeron 7.500 en presupuesto complementario en julio y en noviembre se distribuyeron 9.000 millones más. Para 2012 nosotros pedimos un presupuesto no del 5%, porque sabemos que hay problemas financieros. Si hubiera sido el 5%, hubieran sido 21.000 millones de un presupuesto de 430.000 millones. Entonces, recibimos y presentamos un presupuesto de 8.000 millones con temas puntuales y recibimos uno de 5.200. 5.200 millones con relación al presupuesto 430.000, apenas es el 1.2 de ese presupuesto. Pero en julio se distribuyeron de nuevo presupuesto complementario 71.000 millones. Y a la UAS no se le puso un centavo. Entonces, con más estudiantes, con problemas. El año pasado yo recibí más de 5 protestas por falta de butacas. Tenemos falta de profesores, falta de aulas. Entonces, para este año, después que se aprobó el presupuesto complementario, tuvimos que hacer un ajuste de tarifa que el Consejo dispuso provisional por 2 semestres para ver si para el año 2013 nos asignan un presupuesto que nos permita... ¿Qué representa, rector, qué representa para la UAS en términos de ingreso esa modificación de la